Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de esta segunda jornada a ritmo Blitz. Seguimos trayendo partidas del torneo San Luis Rapid and Blitz. Tremendo Firuza en el que si un jugador podía arrebatarle el título, pues sería Hikaru Nakamura, que ganó el año anterior. Otro, Maxim Basielagraf, ya que en el enfrentamiento que hacen directo entre ellos, como es este que traemos, pues si Hikaru gana, además de sumar ese punto, pues lógicamente Firuza dejaría de sumarlo, por lo tanto, pues como si hubiese ganado 2 puntos, ¿no? Una partida muy bonita en la que, bueno, pues está a un nivel tremendo, ¿vale? Arias Firuza. De momento, caballo F3, apertura reti, a lo que se contesta cogiendo centro por parte de las piezas negras, D5, E3 y tras caballo F6 se juega C4 atacando al peón de D5 y aunque bueno, pues podríamos pensar en esta captura por parte de las negras, por un lado las piezas negras han perdido un peón central a cambio de un peón lateral o del flanco de dama en este caso de la columna C y además permite el desarrollo de una de las piezas tras esta recaptura, por lo que aquí se decide jugar E6 defendiendo el peón atacado y más jugadas de desarrollo, jugando B3, liberando la casilla de B2 para buscar el fianchetto del alfil, apoya también el peón de C4, C5 ya en la posición alfil B2, caballo C6 y primeros cambios tras estos movimientos, C por D5, E por D5 y alfil B5 clavando al caballo. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil D6, ambos jugadores enrocan poniendo seguridad a su rey y D4 golpeando en el centro y ganando también pues algunas de las casillas centrales. Por otro lado, como vemos en la posición, pues en algún momento el caballo podría saltar a una casilla como E4, C por D4, las piezas negras tras esta captura pues van a contar con un peón aislado, caballo por D4 y de momento alfil C7 retirándose, dando la casilla a la dama y si lo permiten las piezas blancas pues incluso dando mate. Si nos vamos a las bases de datos siempre de chess.com, que es donde traemos pues traemos la secuencia de la partida. Pues hay partidas de Dimitri Andrikin contra Nakamura, también Jeffrey Sion, que está jugando este torneo, y bueno, pues Luis Paulo Suppi, un jugador brasileño que ganó de una manera tremenda a Magnus Carlsen. Tengo la partida también en el canal y bueno, se repetía también por aquí alguna vez más Pragnanatha también, si no recuerdo mal. Y bueno, pues algún jugador más. Por lo tanto, se juega, por decirlo de alguna manera, en la élite. Y también con este movimiento, además de dar paso a la dama, en algún momento el alfil podría meter presión, como vamos a ver, desde la casilla de A5. Tras estos movimientos caballo D2, caballo por D4, alfil por dama D6, amenaza mate, G3 evitándolo y alfil A5. Con este movimiento pues se controla esta casilla de 1, una casilla que quizás pueda ocupar la torre si alfil H3 y es precisamente lo que se juega a continuación tras A3, alfil H3, torre E1 de momento salvando la torre y aquí se decide capturar en D2. Quizás se podría haber mantenido esta presión sobre la torre por parte de ambos alfiles jugando un movimiento o trayendo una de las torres a la columna abierta. Se decide cambiar en D2 ya que tras colocar la dama caballo 4 atacando nuevamente atacando a la dama en esta posición. Se juega dama E2, se trae la torre de a C8 ganando la columna abierta y tras alfil D3, alfil F5 reforzando el ataque sobre la casilla de E4. Tras estas jugadas se juega B4, quizás podría venir un alfil C5 en algún momento intentando ganar la calidad, tras un previo alfil por E4 quizás eliminando a este caballo que de momento controla esta casilla. Y el tema es que aquí, antes de hacer este movimiento, también se podría pensar en jugar F3, con la idea de expulsar al caballo, intentar ganar la pieza, pero aquí las piezas negras tienen esta jugada, caballo por G3, viene con ataque sobre la dama, y hay que recordar que el alfil de D3 está también atacado, no es que las piezas blancas, las piezas negras pues estén ganando o las piezas blancas perdiendo, pero desde luego que bueno, que si queda alguien beneficiado serían las negras en esta posición.
por lo que se decide hacer de momento este movimiento, B4, dama G6, colocándose un poquito de cara al flanco de rey. Como vemos tras G3 anteriormente, pues las casillas blancas quedan un poquito débiles. Torre D1, reforzando la defensa sobre el alfil de T3, que de momento pues tendría un ataque doble, y caballo G5, ya que en algún momento el caballo podría saltar H3, de momento F3 lo controla la dama, pero de alguna manera con cierto acoso por parte de Firuza sobre la posición de Nakamura. Además, en esta posición pues llega un movimiento que quizás no es muy bueno, provoca o ataca con esta jugada al caballo jugándose F4, se considera un error, ahora veremos a continuación, y quizás aquí se podría haber capturado en A7, alfil C5, con ataque sobre la torre de F8 y además evitando que la torre de la columna C pues tenga control sobre la misma, podrían haber mantenido de alguna manera la igualdad, también haber capturado con el alfil, eliminando ese alfil de casillas blancas. Como decimos, Nakamura va por este movimiento y única jugada para mantener la ventaja, y no es otro que alfil por 3. Y a este error previo que había hecho Nakamura viene un segundo error, ya que hay dos posibilidades para ganar o recuperar la pieza perdida. Una de ellas es capturando con la torre, que sería menos malo, perdón, que capturar con la dama, ya que tras jugarse o capturar con la dama ha dejado de defender la casilla de F3, que está fijada, más el caballo en esta posición en G5, caballo F3 jaque, y tras rey G2 se juega torre C2, siendo un movimiento muy bonito, aunque es verdad que aquí Firuza tenía un movimiento ganador siendo espectacular, ¿no? Caballo E1 jaque, se está atacando a la dama, y si torre por E1 está cayendo la dama en la siguiente jugada. Esto último no pasa. Si torre C2, en la que las piezas negras pues mantienen una ventaja clara en la posición. Además, si el rey viene a H1 o H3 en ambas situaciones, pues vendría mate con la torre en H2, por lo tanto casi no funcionan los movimientos. Y si el rey se retira una casilla como F1, caballo por H2 jaque, rey E1 mate con la dama en G3, y en caso de retirarte con el rey a G1, 3, rey H1 y mate finalmente en G2. Una posición ya bastante difícil para Nakamura. Decide jugar lo menos malo, que es dama por C2, ya que a cambio de perder la dama recupera algo de material capturando en F3, y si contamos el material, pues las piezas negras cuentan de momento con calidad. Además, eso sí, tienen una dama muy activa, están ganando un peón, aunque hay que recordar, como hemos dicho antes, que el peón de A7 estaba tocado, y de momento lo que hace Firuza es ganar la columna abierta. La partida continúa con torre 1. Si queremos defender con la torre en H1 el peón de H2, el tema es que hay posibilidades de mate aquí para las blancas, trayendo el rey hacia la segunda o incluso llevando la G4, F5 jaque y tras rey H3. El rey está sin escapatoria, y a torre C6, torre H6 viniendo el mate. No se puede evitar entregando material, pero se pierde igualmente la partida. Por lo tanto, cae el peón de H2, se captura tras la siguiente jugada, torre A, C1, y ahora hay posibilidad de capturar en C1, aunque es verdad que hay temas de mate y las negras lo pueden salvar con 5, quizás F6, no G6, ya que bueno, pues vendría ese mate que hemos comentado, pero quizás ese movimiento da la posibilidad de que las piezas blancas ganasen la columna abierta, por lo que aquí Firuza juega torre C2. Activa la torre, entrando o apoyándose con la dama y pudiendo dar jaques, incluso buscar temas de mate, y entonces tienen que ser las piezas blancas las que capturen en C2 y mantengan esa posición pues pasiva en la partida. Alfil por A7, F6, empezando a activar los peones en el flanco de rey junto con su rey, y las piezas blancas se dedican de momento a esperar acontecimientos. Rey F7, torre 2, atacando a la dama, jaque en E4, rey F2 y B5, frenando este 2 contra 1 en el flanco de dama. Aquí interesante también para las piezas negras jugar dama H1, buscando algún jaque, alguna captura del peón, de un peón en el flanco de rey. Y si las blancas juegan B5, dama H2 jaque, rey F3, y tras dama G1, silla 4 por ejemplo, movimiento recomendado, se clava la torre
Ataca al peón de A4 y una posición, bueno, pues también difícil, ¿no? Se opta por este movimiento, Firuza, a lo que se contesta con torre de 2, G5, buscando el cambio de peones que se ponen en esta posición. Rey G1 quizás controlando sillas de entrada, como hemos visto en H1 en aquella línea, y Rey G6 mejorando sus piezas. De momento alfil C5, dama F3 atacando en G3, rey H2 vendiéndolo, y tras dama E4 volviendo sin prisa pero sin pausa Firuza, alfil D4 y H5 con esta progresión que hemos visto o que hemos comentado. Se juega torre F2, quizás con alguna idea de entrar en F6, H4 ya en el tablero, y tras G por H4, dama por H4 jaque, viene con ataque sobre la torre, rey G2, dama E4 con nuevo jaque y rey G1 en la posición. Ambos contaban con apenas segundos, es un blitz de 5 más 2 y aquí viene la repetición de varios movimientos, pues ganando un poquito de espacio. Tras esta jugada, jugarse rey G3, la captura en A3 es posible, pero es verdad que bueno, pues se podría jugar torre F6, aunque bueno, pues tras este movimiento el rey en H5 parece que no está inseguro, ¿no? Que está bastante seguro. De momento, Firuza opta por esta jugada, dama E4, rey H2, rey H5, mejorando la posición, y aunque la posición es ganadora por parte de las piezas negras, vamos a ver, bueno, pues cómo lo ejecuta finalmente Firuza. Rey G3, dama G4, rey H2, quedó cortado, dama D1 y tras torre G2, rey G6 en la posición, dando la casilla de H5 a la dama. Alfil C5, dama H5 con jaque. Aquí se repiten movimientos no siendo por una tercera vez, evitando la triple repetición con dama F3. Se juega alfil D4, dama D1 con nuevo jaque, rey H2, dama D3. Y ahora, tras alfil C5, finalmente se captura este peón en A3. Aunque es verdad que este peón quizás, bueno, pues no lo necesita para ganar la partida a Firuza, decide hacer esta captura, torre de 2 atacando en D5, B3 con la dama se defiende y tras jugar rey G3, dama C4, activando, mejorando un poquito la posición de la dama, torre D4 viene con ataque sobre la dama, dama F1 y tras estas jugadas pues se decide volver con la torre D2. Quizás pues esta captura podría venir con algún tipo de jaque, quizás pues, está o queda bastante vulnerable la torre. Se decide por parte de Nakamura volver con la torre a D2 y tras un jaque en E1 queda la torre clavada jugando torre F2 y esto lo aprovecha Firuza para jugar rey H5, rey G2 manteniendo la defensa de la torre. A una jugada como alfil de 4, como hemos visto yendo y viniendo, ahora las piezas negras podrían ganar este peón, contando con un nuevo peón pasado. Por lo tanto, no funciona rey G2 y rey G4, bueno, pues haciendo retroceder al rey blanco. Tras estos movimientos, torre A2, dama G3 jaque, rey H1 y rey H3 decide abandonar finalmente en esta posición. Por un lado, a esta jugada alfil de 4, dama E1, mate, y en caso de jugar un movimiento como E4, podría caer en esta posición, pero ni siquiera tendría que hacer falta. Se libera la diagonal para tras este jaque evitar el mate y traer el alfil, pero no obstante con dama por E4 jaque, única torre G2 y mate finalmente con la dama en G2. Está a un nivel espectacular Firuza, también Nakamura hizo una muy buena jornada en el día de ayer, también está jugando bien el blitz, el rápido pues perdió quizás demasiados puntos y hace que no esté en los puestos de cabeza tras esta partida. Vamos a ver cómo sigue el torneo y vamos hablando. Un saludo. Chao.